Entonces comenzamos otra semana más. Creo que esta es la novena, no estoy muy seguro. Y lo que me ocupa un poco, que quiero comentarles son varias cosillas. Por ahí va a haber una tareita corta del bar, ¿no? Que espero que se las compartamos esta semana. Esa es una. La otra es que les voy a pasar una definición de proyectos para que escojan un proyecto y lo puedan exponer a final del semestre. Y la otra es que yo creo que para vacaciones les voy a enviar de una vez la tarea de derivados para los que quieran pues adelantar y puedan hacer la tarea. Y ya cuando regresemos pues sea muy corto, ¿no? Creo que por el semestre acaba por ahí de finales de enero, no recuerdo bien la verdad. Entonces, esa parte. ¿Cuándo veremos lo de la simulación Monte Carlo? Pues bueno, Bruno es el encargado de ahí de esa parte, o sea, ahí reclámenle a él. Entonces, ya está ese tema, no podemos seguir aplazando esto porque si no, no vamos a alcanzar a ver muchas cosas. La verdad es que derivados es un tema muy amplio y no podemos detenernos. Eh, En cuanto a la parte de los proyectos, les voy a estar compartiendo un enlace donde hay algunos proyectos propuestos. No tienen que ser esos, pueden ustedes escoger algún otro tema que les llame la atención y basado en eso, obviamente tiene que ver con el curso, ¿no? Antes de cualquier otra cosa. Y ¿qué más? Creo que respecto a la clase sería todo. Ahora, el jueves, ¿qué es jueves qué? Jueves 25 nos estarán acompañando para platicarnos un poquito sobre la parte de finanzas corporativas. eh, este, y será nuestro siguiente invitado. Eh, Tiene gran como, trayectoria ahí, viendo toda esta parte de evaluación de empresas, eh, analizando radios financieros, en fin, una serie de cosas que son bastante interesantes y que, bueno, pues está como todo ese lado de lo que son las finanzas corporativas. Y creo que sería todo. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda sobre lo que acabo de platicar. Perfecto. Entonces, denme un segundo más para conectar esta cosita y comenzamos. Ok, están los videos del curso anterior, pero creo que lo voy a hacer de otra manera esta vez, porque por ahí noté ciertas cosas, digamos, en el nivel, entonces me voy a ir como un poquito más relax, lo voy a hacer más sencillo. Y entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, ya les di las definiciones de lo que son los derivados, por ahí hubo un ejemplito, ¿no? Ya les platiqué qué son qué es el subyacente o qué son los subyacentes, para que lo tengan en la cabeza, puede ser cualquier cosa que sean, por ejemplo, divisas, materias primas, acciones, bonos, ¿no? Cualquier cosa que pueda evaluar, eso puede ser un subyacente, ¿no? Y bueno, pues claro, ahí también en los videos se platicó un poquito sobre el concepto de arbitraje, por ahí alguien tenía alguna duda, entonces me voy a seguir avanzando y voy a ver si esa duda se puede solventar con esto que tengo, si no regreso para esa parte. Entonces hablamos un poquito del arbitraje y básicamente es tener una ganancia sin riesgo al realizar ciertas transacciones de manera simultánea en dos o más mercados. Por ahí vamos a platicar que no íbamos a suponer que no íbamos a tener oportunidades de arbitraje y la razón básica era que teníamos una racionalidad en el mercado sobre los participantes y platiqué también, o creo que ahí en los videos viene la parte o el concepto de cobertura, que simplemente va a ser replicar o igualar bajo cualquier escenario ciertos resultados de nuestro experimento. Esta réplica o esta igualdad que vamos a tener va a ser sobre el valor del pago, el payoff que va a otorgar el instrumento. Y bueno, pues eso va a ser una de las cosas importantes. Otra va a ser la parte del principio básico de evaluación. Es que si no hay oportunidades de arbitraje y dos cosas tienen el mismo valor
en una fecha futura, necesariamente sus valores al día de hoy deben de ser iguales, ¿no? Entonces, dos cosas que valen lo mismo en el futuro deben de valer lo mismo el día de hoy, ¿va? Y básicamente eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces voy a hacer la primera definición eh, y lo que voy a definir es, lo que es un contrato forward, ¿va? Entonces, definición, contrato forward, un contrato forward es un acuerdo, y esto siempre va a ser en los derivados, vamos a tener acuerdos entre dos partes, ¿no? Es un acuerdo para comprar o vender un activo subyacente. Entonces, subyacente entre paréntesis, porque acuérdense que pues, cualquier activo nos estamos refiriendo a la subyacente, a un precio pactado, y este precio pactado pues va a ser, regularmente se llama precio de entrega, o muy en la jerga ya de todo el mundo, pues se llama strike. Entonces ustedes si voltean y ven estas cosas, bueno, en general futuros y escuchan el término de strike, pues se está refiriendo al precio con el que se está pactando el activo, ¿no? Y bueno, se va a escoger, el cual se escoge de tal manera que el valor del forward sea cero al celebrar el contrato, ¿no? Sea cero, y esto al celebrar el contrato. Y esto tiene que ver un poquito con que pues, las dos partes, digamos, entren en igualdad de condiciones para poder tomar, digamos, este contrato. Es decir, no cuesta nada tomar una posición corta o larga. Entonces, a ver, otra vez voy a recapitular definición. Un contrato forward es un acuerdo para comprar o vender un activo, o sea, es en nuestro subyacente un precio pactado, que va a ser el strike, el cual se escoge de tal manera que el valor del forward sea cero al celebrar el contrato, es decir, no cuesta nada tomar una posición corta o larga, y está a una fecha pactada. Entonces, vamos a estipular fechas donde se va a celebrar, donde se va a poder ejercer el contrato. Vamos a establecer un precio de tal forma que no importe cuál sea la posición que tome, es decir, si lo vendo o lo compro, el contrato, a una cierta fecha pactada. Esta fecha regularmente se llama fecha de maduración. Entonces, indistintamente voy a estar utilizando esto de fecha pactada, fecha de maduración, strike, precio pactado, precio de entrega. Y la idea es un poco que se vayan familiarizando con esta parte, ¿no? Entonces, el poseedor del forward está obligado a comprar el subyacente. Entonces, esta va a ser la posición larga, para los que todavía no les quede clara esa parte. Y bueno, pues obviamente la posición corta, pues va a ser el quien emite el forward, acuerda vender el subyacente. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Es muy importante que empiecen a quedarse con estos conceptos porque los voy a estar trayendo ya todo el tiempo de aquí a que termine el curso, la parte de posición larga, posición corta. La posición larga es básicamente quien va a comprar el subyacente, ¿no? Quien está obligado a comprar o sí a comprar el subyacente dependiendo de la naturaleza del contrato. La posición corta va a ser quien va a emitir el contrato, es decir, acuerda vender el subyacente. Y bueno, nosotros nos vamos a encargar de, por ejemplo, en este caso muy particular de forward, tratar de ponerle un precio a esta cosa, ¿no? Aquí ya nos están dando una pista porque el forward cuando se celebra el día de hoy va a valer cero, ¿no? Entonces ya hay como una pista ahí de lo que tendríamos que estar haciendo. Ok, entonces continúo con esta parte. Luego viene el precio forward de un contrato. Precio forward de un contrato a un determinado tiempo se define como el precio de entrega que haría al contrato tener valor cero.
Entonces va a haber una cosa que vamos a definir como el precio forward del contrato, que va a ser se va a definir como el precio de entrega que haría el contrato tener valor cero. Entonces, antes de entrar como a hacer como un poquito más de notación matemática y estas cosas, quiero mencionar tal vez algunas características que van a venir como inherentes de la definición que acabo de mencionar. Entonces, características. Entonces, regularmente este tipo de contratos se celebran entre dos instituciones financieras o una institución financiera y clientes corporativos, ¿no? Era un poquito lo que les mencionaba la sesión pasada. A lo mejor a veces va y eh, alguien que tiene una gran cantidad de cosecha va y le dice al banco que quiere un contrato y ya de repente va a Bimbo y también va con el banco que quiere un contrato de estos, ¿no? Sobre todo para asegurar, por ejemplo, tipo de cambios, ciertas materias que utilizan para sus procesos industriales, tipos de cosas así. Entonces, regularmente se celebran entre dos instituciones financieras, una institución financiera y clientes corporativos. Vamos a tener que el valor del contrato es cero al día pactado, lo que ya había mencionado, lo voy a recalcar aquí, y, y puede tomar, y esto es importante, puede tomar valores positivos o negativos en tiempos futuros. Cosas ahí que parecerían ahí obvias, pero lo voy a poner antes de empezar a ver esta parte, es que si el precio del activo aumenta, entonces la posición larga aumenta, ¿no? En cuanto a valor. Y por último, es que el precio forward y el precio de entrega iguales al momento de elaborar el contrato y strike son iguales al momento de elaborar el contrato. Acá nada más le voy a poner con el tiempo, a ver si me cabe, el precio forward cambiará, ¿va? Y ya, entonces, ¿cómo se ve esta chunche o cómo se grafican y se entienden estas cosas antes de empezarme a meter a otros temas? Vamos a tener aquí una línea en el tiempo, así, donde de un lado vamos a tener el valor de SDT, es decir, el valor del subyacente. Lo voy a poner nada más por esta vez para que se familiaricen cuando haga este tipo de gráficas. Subyacente o valor del subyacente al tiempo T mayúscula. Acuérdense que cuando ponga T mayúscula se me estoy refiriendo a la fecha de maduración y en el otro eje vamos a tener el payoff, ¿no? Que va a ser el payoff, acuérdense que va a ser el valor, el valor que va a tomar el derivado en este caso, o sea, es lo que va a costar o lo que va a valer. Eh, entonces vamos a tener que ese de T, acuérdense, va a ser el precio del subyacente al tiempo T. Acá va a ser el strike o el precio pactado al cual voy a ejercer mi posición y T va a ser la fecha de maduración y básicamente lo que valen estos contratos, el payoff, aquí lo voy a poner aquí arribita para que lo vean. ¿Cuál va a ser el payoff? Básicamente de la posición larga voy a tener que el payoff va a ser S de T menos K. Es decir, me van a pagar va a ser el precio, lo que valga el subyacente a fecha de maduración, menos el precio pactado, ¿no? Claramente aquí, pues ya se ve que muy difícilmente el SDT pues va a ser igual al valor de K, y entonces ahí puedo empezar a ver ciertas ganancias, ¿no? Entonces, nada más
Ya teniendo esta parte, voy a borrar este eje, o sea, sí está bien, solo que lo voy a hacer un poquito más arriba para que se vea ahí cómo es que toma estos valores. Entonces, aquí ya vamos a empezar a hacer como cosas. Cuando SDT aquí, SDT, SDT, que es el eje de acá, cuando SDT vale K, ¿cuánto vale este payoff? Pues va a valer cero. Y por cada unidad que el subyacente esté por encima del K, pues voy a tener aquí un valor aquí. Cuando valga 2 unidades, cuando valga, por ejemplo, aquí vale K más 1, imagínense. Cuando valga aquí K más 2 se va a ir por acá, y así sucesivamente hacia arriba. Pero, ¿qué va a pasar cuando esté en el caso contrario? Es decir, que SDT esté por debajo del precio de K. Bueno, pues cuando esté como a una unidad por debajo de mi strike, pues voy a estar por acá, voy a estar aquí. Ahí. Cuando esté 2 unidades por debajo, voy a estar así de esta manera igual. Y así sucesivamente de la misma forma, ¿no? Hasta que, pues obviamente el payoff, se puede ir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí puedo tener, de manera teórica, ganancias, infinitas, ¿no? O sea, de manera teórica, pues SDT podría explotar y valer infinito, por así decirlo. Entonces mis ganancias por ahí son infinitas, pero pues no puedo perder ya, digamos, más de lo que vale de cero, ¿no? ¿Esto por qué? Porque pues el valor más negativo que puede tomar SDT pues va a ser cero, y entonces, por ejemplo, en ese caso, lo que va a suceder es que pues voy a estar topado, ¿no? A mi pérdida hasta este valor de menos K, ¿no? Entonces no va a poder ahí tener una pérdida mayor ahí. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a tener, digamos, un límite de riesgo, por así decirlo, y es por eso que se empiezan a utilizar estas cosas, ¿no? Esta es una de las cosas que se utilizan. Obviamente el payoff de la posición corta va a valer, ¿cuánto creen que va a valer el payoff de la posición corta? El payoff para la posición corta va a ser K menos SDT, que va a ser, digamos, el inverso, bueno, el negativo de la posición larga. Entonces este contrato pues es muy, muy simétrico, por así decirlo. Después vamos a ver otras cosas ahí que van a estar distintas. Luego lo que estaba diciendo es, bueno, ¿para qué arbitrario se puede encontrar un precio sostenible para el contrato? Y por sostenible para el contrato me refiero a que no hayan oportunidades de arbitraje, que es lo que más nos está preocupando, digamos, en estos temas, ¿no? Y la otra que también tendríamos que responder es, ¿cuál es el valor de la posición larga? ¿Cuál es el valor de la posición larga en T? Es decir, entonces, por ejemplo, y vamos a hacer esta anotación para empezar a dejar en claro las cosas, pues voy a definir FDT minúscula como el valor del forward al tiempo del forward al tiempo T, donde T va a estar, va a estar entre 0 y T mayúscula, ¿no? Me voy a referir a 0 por decir el día de hoy, y entonces esto va a ser lo que nos va a importar, ¿no? ¿Cuál es el valor de mi posición larga al tipo T? Y bueno, pues lo único que hay que hacer para, digamos, responder estas respuestas que tenemos aquí, que son las dos principales por las cuales nos vamos a estar basando, va a ser, pues utilizar los únicos principios que tenemos, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros supuestos en este caso? Entonces vamos a utilizar que, y esto sí va a ser muy importante, no hay costos de transacción. Eh, y por costos de transacción me refiero no sé, que podamos comprar bonos, que podamos vender las acciones. Esto regular, obviamente esto no es real, porque pues, sí te cobran
por ahí una comisión. Digo, ya tal vez en volúmenes muy grandes, puede ser que no estoy tan seguro, no lo podría afirmar, podría ser una pregunta que podríamos hacer el jueves, porque si es la persona que nos va a venir a platicar, si ha hecho, digamos, o conoce más de este tipo de transacciones ya a niveles corporativos. Eh, Todas las ganancias están sujetas a la misma tasa, entonces todas eh, las ganancias están sujetas a la misma tasa. Entonces, aquí dice bono, porque regularmente pues, lo que se utilizan son los bonos como para tener referencia de la tasa libre de riesgo. Regularmente son bonos a 10 años o a 3 dependiendo eh, pues dependiendo de quién esté evaluando estas cosas, ¿no? Sí tiene como mucha dependencia en esa parte, pero estos son los tres supuestos que vamos a estar utilizando para hacer estos cálculos. ¿Y qué más me falta? Un poco más de notación. Ya definimos lo que es el valor del forward, pero acuérdense que habíamos utilizado un concepto por ahí que no habíamos mencionado, bueno, que ya habíamos mencionado, pero que no le he puesto nombre, que es F mayúscula, va a ser el precio forward, aquí, precio forward en T. Acuérdense que este precio ya lo habíamos definido al inicio. Entonces va a ser el precio de ejercicio que se debe fijar al inicio para que el contrato valga cero. Acuérdense de eso, ¿eh? Y esta parte estoy escribiendo mucho, pero es para que tengan todos en cuenta la anotación y sea por ahí eh, eh, sea para ahí para todos, para que todos para que la anotación esté clara para todos. Y por último, R va a ser la tasa libre de riesgo para una inversión que madura en T. En T mayúscula, ¿no? Mi fecha de maduración. Entonces, ojo, aquí también es otra cosa importante. No me voy a meter mucho a detalle de eso porque pues, ya tiene que ver con otros cursos. Pero, por ejemplo, si está evaluando un contrato que sea 3 meses a 6 meses, pues obviamente no hay bonos que estén a esa temporalidad. Lo que hay que hacer es ahí, este, eh, extrapolar las tasas, ¿no? O interpolar las tasas para poder deducir esta parte, pues por ahí, por ejemplo, se construyen ciertas curvas de tasas para poder hacer este tipo de evaluaciones. Vamos a suponer que la tasa existe y cuando la estemos trabajando, pues vamos a tener ya el numerito, pero ya en la realidad, sí lo que se tiene que hacer es, este, pues hacer esta interpolación de la tasa, ¿va? Nada más para que lo tengan ahí claro. Entonces, una vez que tengo todo esto, pues ya podría, digamos, empezar a ver cómo puedo ponerle, pues, valores o el valor buscado para mi contrato. Entonces, lo que vamos a hacer típicamente acá, y es como yo creo que va a ser la dinámica que vamos a seguir en el curso, es que siempre vamos a tratar de hacer ciertas cosas que ya sabemos, como qué cosas, como que dos cosas valen lo mismo el día de hoy, entonces van a valer lo mismo en el futuro, o si valen lo mismo en el futuro, pues van a valer lo mismo el día de hoy. Entonces voy a construir dos portafolios, voy a hacer el portafolio A, ¿ok? Y el portafolio B. Entonces, para el portafolio A,
Lo único que puedo hacer y saber o que podría hacer sería que, pues bueno, pues puedo tener ahí una posición larga del forward, pues posición larga del forward. Y también lo que puedo hacer es que voy a suponer que voy a comprar pues el subyacente. Entonces compro subyacente SDT y voy a suponer aquí que si estoy hablando, por ejemplo, de acciones, pues no paga dividendos. Vamos para hacer esto más fácil. Y del otro lado, en mi portafolio B, pues lo único que voy a hacer es que voy a tener SDT, ¿no? De tal forma que, ¿qué otra cosa necesito en este caso? Pues voy a necesitar también, necesito comprar ciertos K pesos, ¿no? K pesos que voy a tener ahí, que voy a necesitar. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea va a ser que, ¿cómo se van a ver estos dos señores en mi fecha de maduración? ¿No? Por un lado voy a tener que en el portafolio B, voy a ver que pues, mi subyacente pues simplemente va a valer SDT en fecha de maduración. Y por el otro lado voy a ver que mi portafolio, pues bueno, mi posición larga del forward va a tener un cierto valor. Y también voy a ver que necesito algo para que, digamos, esto pueda, eh, esto pueda, digamos, madurar y pueda igualar, digamos, el precio del valor del forward. Entonces, y bueno, me faltó meter por ahí una anotación que creo que va a ser importante, nada más para que lo entiendan y vayan viendo que voy a ir saltando de esta parte y a esta otra. Entonces, déjenme aquí nada más hacer esta cosa más abajo. Ahí está. Ahí está. Entonces, nada más voy a denotar esta chuncha así. No sé si lo hice en las notas pasadas, pero la idea es la misma. Es que va a ser el valor al tiempo T, o T de un peso o una unidad monetaria, ¿no? Que se paga en T, que se paga en T mayúscula, ¿ok? Entonces, simplemente aquí nada más B de T, T va a ser el valor al tiempo T de un peso que se paga en T. Entonces voy a llevar un peso del tiempo T minúscula al tiempo T mayúscula y eso lo voy a denotar por B de T, T. Entonces, lo que necesito otra vez voy a recapitular es que en fecha de maduración mis dos portafolios valgan lo mismo. Y yo para saber que pueden valer lo mismo, pues necesito por ahí establecer cierta relación entre estos dos portafolios. Uno lo voy a construir de un lado, pues simplemente con lo que vale digamos, el subyacente, y el otro lo vamos a construir simplemente con una cierta cantidad de pesos, ¿no? Entonces, por acá entonces déjenme escribir mejor de esta forma. Este, que voy a requerir, aparte de la posición larga del forward, pues voy a necesitar llevar, tener K pesos al tiempo T, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya vimos de un lado del portafolio B que va a crecer el subyacente, pues simplemente va a ser el mismo valor del subyacente, pero en fecha de maduración. Pero, ¿qué va a pasar con los otros, con mis otros, con mis otras chunches, digamos? Lo que va a suceder es que la posición larga, o bueno, voy a empezar por este que va a ser más fácil, pues K cómo va a crecer, pues K simplemente va a crecer como este P de T, T, ¿no?
Y la posición larga del forward, pues simplemente quién va a ser, pues va a ser eh, a ver quién me dice cuánto vale. Ajá, SDT menos K. Entonces, SDT menos K, pues va a ser el valor de mi posición larga del forward que no va a pagar dividendos. Y entonces, pues bueno, lo que va a suceder es que yo, entonces al día de hoy, del lado del portafolio B, voy a tener que esto es FDT más BDTT por K va a ser igual a SDT, ¿no? Entonces esto va a ser mi portafolio B, esto va a ser mi portafolio A, ¿no? Y lo que voy a tener acá es que, y esto es al tiempo T, al tiempo T mayúscula, lo que va a suceder es que pues f de t, ¿quién va a ser? Como mencionaron por ahí, pues va a ser s de t menos k, y luego pues si yo puse ahí k pesos, ¿no? Invertidos en esta relación, pues simplemente voy a tener voy a tener k pesos al tiempo T mayúscula, ¿no? Entonces de este lado voy a tener s de t, entonces esto de aquí me va a dar s de t y esto va a ser s de t. Entonces, estas cosas son iguales al tiempo t, esto de aquí. Y bueno, por lo tanto, voy a poder concluir que al tiempo t minúscula, f de t más b de t, t por k, pues va a ser igual a s de t, ¿no? Y una vez que ya puedo concluir esto, pues puedo decir que f de t va a ser igual a s de t menos b de t, t por k, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tener la obtención del precio, bueno, el valor del forward, ¿no? Al tiempo T, entonces este va a ser el valor al tiempo T para que mi contrato valga cero y finalmente, pues por ahí voy a tener que si el precio forward, acuérdense cuál va a ser entonces el valor del precio forward. Si el precio forward es el precio de ejercicio que se debe fijar para que el contrato valga cero, pues simplemente tendría que igualar esta, ¿no? Esta expresión en cero para poder obtener el valor del precio forward y entonces tendríamos que ahí, si esto tiene que valer cero para poder establecer el precio forward, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer? Entonces, pues va a tener que valer que B a la menos uno de T por S de T y pues esto va a ser el precio forward, ¿ok? Entonces, justo ya son las 8 de la mañana, entonces lo voy a dejar hasta acá. Si tienen alguna duda, pues ahí vayan escribiendo. Vamos a empezar a ver ejercicios respecto a esto para que quede más claro. Y bueno, lo único nada más para recalcar y mencionar es que, bueno, pues se obtuvo el precio, la obtención del precio es independiente de la dinámica estocástica del precio del subyacente. Recordemos que, pues bueno, si estamos, nadie puede saber cuál es el precio de una acción al día de mañana, ni pasado mañana, o del oro, o de alguna materia prima, ¿no? Y toda esta parte, ¿no? Me dicen que si en el módulo 9 estará todo esto, pues dependiendo de la semana que sea, lo pondré ahí, pero igual ahorita lo subo y ya les digo cuál es exactamente lo que tendrá que estar, va, y les escribo por ahí. Sale pues muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego.